Reyes Cuartas es abogado de la Universidad de Caldas, egresado en 1987, es diplomado en profundización en Derechos Fundamentales, fue procurador delegado de la Moralidad Pública, profesor de Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, ha publicado artículos en Derecho Penal, Derecho Constitucional y en la Función Judicial en varias revistas nacionales. Asimismo es autor del libro Dos estudios de Derecho Sancionador Estatal de la Procuraduría General de la Nación en el año 2003 y coautor del libro Garantismo y Derecho Penal. Empezará el doctor José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia. Muchas gracias, doctor Reyes. El agradecimiento, en primer lugar, por su presencia aquí. Y adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Voy a poner mi reloj porque me han dicho que son 20 minutos. Agradezco muchísimo, de verdad, la generosa invitación de la OIS y en especial a doña Gina Magnolia Riaño Barón por cursarnos esta invitación. Muchísimas gracias, nos sentimos muy a gusto en nuestra madre patria, en España, donde siempre disfrutamos y aprendemos tantas cosas. Bien, y bueno, por supuesto a las demás autoridades y a todos los integrantes de la organización en Iberoamérica. Sin duda alguna, la conversación que se plantea a partir de instituciones como esta y que generan interacciones entre todos los países para mirar nuestras falencias y también lo que podríamos eventualmente copiar, es muy útil y muy importante, y creo que la OIS tiene la gran virtud de ser un punto de concentración de estos diálogos. Hablaba con Julián ahora a la entrada justo de eso, de que por lo menos los tribunales de la región deberíamos conversar un poco más sobre líneas jurisprudenciales en materia de salud y seguridad social, porque seguramente nos ayudaríamos mucho. Pues bien, hasta ahora ustedes han escuchado cosas muy seductoras de la gente que trabaja con la política pública en salud y en seguridad social, y digamos, me encanta ver la forma como la señora representante de El Salvador nos ha expuesto como todos sus triunfos, y además la forma como lo hace, que de verdad invita a sentirse feliz. Yo digo, bueno, cuando uno dice la política pública, esa tiene que ser la cara, porque además pues sería como cantar el fracaso si fuera de otra manera. O sea, no podría ser de otra manera. Pero el trabajo de los jueces es un trabajo a veces distinto y un poco más aburrido seguramente, porque tenemos como el papel de policía malo a veces, que en lugar de estar mostrando los triunfos significativos de los sistemas, lo que hacemos es denunciar las falencias. Entonces, yo simplemente, bueno, escribí algo aquí que voy a ir mirando por encima porque seguramente el tiempo no alcanza, pero básicamente decirles que desde 1991 Colombia tiene una nueva constitución, y una constitución que se funda en principios como la dignidad humana, el pluralismo, la solidaridad y el trabajo, y un poco esto copiado también de la Constitución Española del 78 y aquello de los valores superiores que nos enseñó Peces Barba, también enseñado. Digamos, los colombianos somos muy tributarios de esta inspiración, y sobre todo de entender que una constitución es fundamentalmente un sistema de principios, y digamos que sobre esa base también se desarrolla toda la Carta Política, y también una muy copiosa jurisprudencia ya de 33 años, que quiero decirlo sin que suene a propaganda, pero de verdad tiene esa jurisprudencia que además es reconocida más fuera de Colombia que en Colombia mismo como una gran constitución y una gran jurisprudencia transformadora. Es decir, yo creo que la función transformacional que tiene la jurisprudencia constitucional, en el caso de la jurisprudencia colombiana, se cumple, y veremos que puntualmente en este tema de la salud pues habría cosas que decir, y en otros temas parecidos como el de prisiones y otros, desplazamiento, etcétera, también tendríamos muchas cosas que decir, pero pues por ahora no lo diremos. En cualquier caso, asentados en lo que nos corresponde, a la seguridad social se le reconoció como derecho irrenunciable, y así consta en la Carta, como servicio público obligatorio y como principio mínimo fundamental de la relación laboral. La jurisprudencia inicialmente calificó
a la salud como un derecho fundamental por conexión, por aquello del argumento sedes materia, es decir, en la parte donde están descritos y enunciados los derechos fundamentales no está la salud. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tuvo que crear una categoría que pudiera, digamos, auspiciar su trámite judicial. Y esto, digamos, es lo que yo quisiera recabar y mostrar más. Es decir, no es un derecho fundamental, no está planteado inicialmente como un derecho fundamental, pero la jurisprudencia tuvo que decir es un derecho fundamental por adscripción a la vida, Es decir, ¿para qué? Para poder justificar su justiciabilidad por la vía del amparo, a la que nosotros llamamos acción de tutela, que en México es amparo, que en Brasil es el mandato de seguranza, pues nosotros tenemos una acción de tutela que convierte a todos los jueces de la República de Colombia en jueces constitucionales. Es decir, cualquier persona, ayer hablamos con el maestro Villers, cualquier persona puede ir donde cualquier juez de la República, sea civil, sea penal, sea laboral, sea administrativo, a reclamar el amparo de un derecho fundamental, y capitalmente la salud. Y ya veremos enseguida un poco las cifras para que ustedes tomen como noción de lo que va significando la forma como funciona la salud, cómo ha funcionado la salud. Entonces, en inicio, las demandas en salud eran totales, pero los jueces decían, esto no es fundamental, luego esto no puede conocerse por vía de amparo. Tuvo que generarse el concepto a partir de la jurisprudencia de cierre para decir, no, sí es un derecho fundamental por adscripción. Y solo hasta el año 2015 se vino a decir, se sacó una ley estatutaria que vino a reconocer la fundamentalidad del derecho a la salud, porque además, digamos, cierta práctica por los desarrollos de la política pública constituían barreras administrativas francamente, es decir, que hacían imposible la garantía plena del derecho a la salud en los términos que, por ejemplo, la Convención y el Pacto reconocen como un derecho con una robustez, digamos, alta. Lo que se reconocía, o mejor, la forma como se concebía era, digamos, raquítica. Había unos planes obligatorios de salud y además, miren ustedes, dependían de si estaban en un régimen contributivo o si se trataba de población pobre, afiliada o no afiliada, que no contribuía con el sistema y por lo tanto tenían derecho a otra calidad de la salud. O sea, ya eso plantea tremendos problemas, ¿no? O sea, hay gente que merece más salud que otra, dependiendo de con cuánto contribuye al sistema. Digamos, a golpe de muchas sentencias se vino a decir en 2015, mire, los planes obligatorios de salud en realidad no existen. No hay diferencias en los planes obligatorios de salud. Vamos a hacer un plan de beneficios general con todo incluido, porque además es que la gente iba al sistema de salud y le decían, mire, ese procedimiento o ese medicamento o esa atención no está en el plan obligatorio de salud, por lo tanto no se lo dispensamos. Tuvo que hacerse una ley estatutaria, digo, a golpe de muchas sentencias. Digamos que en gran medida lo que hoy tenemos con la salud, que no es gran cosa, que no es tanto, se debe en gran medida al trabajo de la Corte Constitucional y en general de la jurisdicción constitucional, porque a veces solo los jueces constitucionales como que quieren cobrar el éxito, pero en realidad un sistema judicial como el nuestro funciona porque hay justicia ordinaria y cada juez es un juez constitucional. O sea, la jurisdicción más grande es la jurisdicción constitucional porque todos los jueces son jueces constitucionales. Y en esa medida son triunfos de la jurisdicción más que triunfos del juez constitucional o del tribunal constitucional. Entonces, digo, en esa ley de 2015 se desarrollaron pues, los principios que deben guiar no solo la función administrativa, sino la atención en salud con las características de derecho que acabamos de enunciar y la idea de que todo lo que tiene que ver con salud está incluido en un plan de beneficios, salvo algunas cosas que por razones normativas se pueden excluir, pero esas exclusiones no son porque un ministro simplemente se reúne con su equipo técnico y dice vamos a sacar esto y esto lo vamos a incluir. No, para eso tiene que haber un diálogo tripartito sobre el cual se construyen las exclusiones, es decir, no es un asunto unilateral. Les decía
que hay una ley de 2015 que entonces regula o se ocupa de decir que hay un derecho fundamental a la salud, pero además esa ley de 2015 es el fruto de una sentencia muy importante, que es la sentencia C-314 del año 2013, si mal no recuerdo, C-313 del 2014, que es el fruto, digamos, de una sentencia que antecede del año 2008, y esta es la sentencia, digamos, más importante, la sentencia T-760 de 2008, en el que se conoció un grupo de casos y que identificó como unas formas de negación y de mal funcionamiento de la salud, al punto que, asómbrense ustedes, hubo una norma de emergencia para tratar de resolver el problema de la salud, que finalmente la Corte Constitucional expulsó porque dijo, si la emergencia es para asuntos que definitivamente son imprevisibles e incontrolables, pues está claro que esto no es nada imprevisible, nada disruptivo, sino que esto es un asunto estructural. En Colombia tenemos un modelo digamos, de seguimiento. La Corte Constitucional tiene unos modelos de seguimiento. Y claro, esto plantea unas discusiones muy profundas desde el punto de vista de la teoría constitucional de cómo puede actuar el juez constitucional, porque se tiende a correr linderos y entonces empezamos a hablar de la injerencia indebida del juez constitucional, del juez constitucional que se cree el representante o el actor principal de la política pública, del juez activista. Y eso por aquí en Europa es toda una herejía. ¿Sí? El juez activista porque además el término tiene un sentido peyorativo y no un sentido, digamos, proactivo como puede tenerlo en América en general. Entonces, el trabajo de la T-760 al lado de otras actuaciones que la Corte Constitucional lleva es una forma de mirar cómo, a pesar de que hay una reiteración en las decisiones, quien es el responsable de la política pública no le interesa. Se desentiende. Esto no es conmigo. Los jueces con lo suyo y yo miraré cómo gobierno, cómo trabajo la política pública. Entonces, la Corte Constitucional tiene un modelo de seguimiento que, digamos, que en algún momento se planteó en la Corte de la India, pero que, digamos, la capacidad de rendimiento que la Corte Constitucional colombiana le ha dado es, sin duda, muy ejemplificativo en la región. Digamos, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, se han empezado a copiar del modelo de seguimiento de los estados de cosas inconstitucionales. Miren ustedes esas tres palabras, estados de cosas inconstitucionales. Es decir, hay una vulneración masiva de derechos que no puede justificar una mera sentencia para resolver un caso concreto, desentendiéndose la Corte de que hay un gran problema que le concierne y que tendría que ser objeto de su ocupación fundamental. Entonces, la Corte lo que hace es abrir un seguimiento de esos casos, que ya les digo cuáles son, y poner un grupo de oficiales de la Corte a hacer seguimientos por indicadores. Es decir, es toda una metodología. Y entonces, claro, ahí es donde nace toda la crítica de aquí la política pública en salud, entonces la hace la Corte, y en pensiones la hace la Corte. Tenemos como 6 sentencias, una de desplazamiento forzado desde el 2004, 20 años, digamos, con la sentencia. Y usted dirá, pues entonces es un fracaso su seguimiento, porque si llevan 20 años con la sentencia sigue vigente y con seguimiento, entonces que ustedes como jueces han fracasado. No, en realidad son 8,5 millones de desplazados, que hay que indemnizar, que hay que atender, que, en fin. Entonces, la Corte viene siguiendo esa sentencia. Hemos conmemorado 20 años recién. Digamos que fruto de esa sentencia ha habido, por ejemplo, la ley 1448 de 2011, que es la de que se ocupa de la política pública de cómo trasegar con las víctimas, crear una jurisdicción especial que se encarga de esas víctimas y en general los recursos públicos y cómo todo ello tendría que ser administrado y atendido. En gran medida se debe a que hay un aguijón que está ahí punzando siempre sobre el gobierno, que es la sentencia T-025/2004 y unos oficiales de seguimiento. Y ahora tenemos, digamos, otras, que es la T-760 de 2008, que es la de salud, que ya les mostraré los indicadores, creo que me queda muy poco tiempo, para mostrar cómo, a pesar de que no estamos bien, sobre todo porque el sistema es un sistema
medio enrevesado, pero que tiene un problema fundamental, y es que, digamos, y esto es muy latinoamericano o quizá hispanoamericano, es el tema de la corrupción, de quienes reciben los recursos que el Estado les da a las empresas prestadoras de salud y a las instituciones prestadoras de salud, que finalmente se comportan como si fueran privados y que reciben por la afiliación. Ahora que hablaban aquí de cómo se agendaban las citas y no sé qué, pues yo moría de envidia, porque la verdad, nosotros lo que vamos a ver ahora, y quiero gastarme unos últimos minutos mostrando estadísticas, es cómo la desatención y las barreras que se presentan para los usuarios de la salud son terribles, y llevan a este desideratum. O sea, no solo hay unas sentencias estructurales que ocupan gran parte del tiempo de la Corte en muchas cosas, ¿no? En salud, en prisiones, ¿sí? En desplazados, digamos que esas eran como las originales. Ahora tenemos unas más, que a uno le avergüenza decir esto internacionalmente, pero hay que decirlo. El tema de las personas que se reincorporaron en virtud del Acuerdo Final de Paz de 2016 y cómo los están asesinando, pero por centenares además, ¿sí? Entonces, eso generó una sentencia estructural de la Corte Constitucional que hoy día le hace seguimiento. Y otra, que es todavía peor, que es la del asesinato de líderes y lideresas sociales, la sentencia de SU 547 del año 23, que también, o sea, uno se asombra cómo así que una persona que quiere usar el derecho a defender derechos, por esa razón es asesinada. Y la Corte hace seguimiento. ¿Por qué? Porque lo que hay es omisión del Estado en la protección de la vida. Y entonces la Corte está ahí como el perro guardián de estas cosas para que por lo menos estén controladas y ajustando cuentas todos los días. Es un trabajo medio desgastante que además, digo, no debería ser responsabilidad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, se lo toma en serio y lo hace. Y lo propio, digo, en este, que es nuestro tema en el que estamos hoy, en el tema de la salud, donde yo quisiera decir algo que no suene de verdad muy hedonista, pero de verdad lo poco o lo mucho que funcione de la salud en Colombia en gran medida se debe al trabajo de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional y los jueces, por supuesto que siempre hay que meter a todos los jueces, la atención en salud y la forma como se crean barreras un día sí y otro también para acceder a la salud son terriblemente desquiciantes. Quisiera mostrarles datos estadísticos. A 9 años de expedirse la ley estatutaria, que ya les dije era de 2015, si bien pudiera concluirse que el panorama actual de la salud de los colombianos ha mejorado con el paso del tiempo, persisten situaciones que no la hacen del todo alentadoras. Miren esto, la Defensoría del Pueblo en su informe anual evidencia que la población colombiana durante el año 2023 presentó 198.000 acciones de amparo por vulneración del derecho a la salud. Entre las entidades públicas y privadas, las EPS, la EPS, nueva EPS, que es la más grande, fue la aseguradora más tutelada con el 27.37% y le siguieron Sanitas, Sura, Sabia Salud, entre otras. Y este dato que es nuestro de la Corte, de las 633.475 acciones de amparo interpuestas en todo el país en el año 2023, 197.000 correspondieron a servicios relacionados con salud. O sea, es la tercera cifra más alta desde cuando la acción de tutela fue consagrada en la Constitución y es el segundo derecho más demandado. El recurso para amparar la salud aumentó el 26.44 en relación con el 2022, cuando fueron 156.000 las acciones interpuestas. El Defensor del Pueblo expuso que la salud es la segunda razón por la que se presentan más acciones de amparo en el país. Para la Defensoría es la principal causa de quejas que esa entidad tramita. Entonces, miren ustedes cómo estas reflexiones que hacemos, y que ya me estoy acabando los 20 minutos y tengo un mundo de páginas aquí, quería mostrarles, es cómo estadísticamente eso que hablaba la doctora del Salvador y de Guatemala y del de Ecuador, que me satisfizo mucho su exposición, de cómo agendan las citas y cómo con el Google y en general con la inteligencia artificial se están ayudando, pues yo creo que a nosotros nos faltaría muchísimo de eso. Miren esto, en el primer semestre de 2024, o sea, a junio,
127.812 tutelas se tramitaron demandando el derecho a la salud. Y quiero mostrarles los porcentajes en los que se desagrega esa cifra. Por ejemplo, práctica oportuna de procedimientos médicos, 44.135 peticiones. Entrega de medicamentos, 34.423. Asignación de citas, 31.762. O sea, ya conseguir la cita es un lío. Pero lo peor no es eso, sino que yo tenga que ir donde un juez a decirle, ordénele a esta entidad que presta la salud que me asigne una cita. Ni siquiera que me recetaran los medicamentos o me ordenaran el procedimiento. Transporte y viáticos para recibir atención en salud, 21.000 peticiones. Continuidad en la prestación del servicio de salud, 14.000 peticiones. Valoración o diagnóstico, 8.000 peticiones. Afiliaciones y retiros, hasta para retirarse, porque para cambiar de entidad prestadora de salud hay que hacer una petición administrativa, 6.000. Medicamentos, insumos o servicios incluidos post o PBS, 4.300. Bueno, y de ese talante muchas desagregaciones más que tengo aquí que no quiero fastidiarlos con eso porque ya me quedan 2 segundos. Entonces lo que quiero decirles es que, ya me sonó, ¿cómo apago esto? Entonces lo que quería mostrarles es que nuestro sistema funciona y funciona muy regular y seguimos trabajando en la Corte con la sala de seguimiento a la salud. Ahora hay un proyecto de ley, el semestre pasado se presentó uno con el nuevo gobierno y ahora como que se intentará de nuevo, que digamos, transforma el régimen que tenemos desde el año 93, lo convierte en un sistema público. Las entidades prestadoras de salud, que ya decíamos son gestoras privadas, van a tener una función ahí, pero muy distinta de la que hoy tienen. Se girarán directamente los recursos y cosas de esas. Vamos a ver si eso pasa en el Congreso y si pasara en el Congreso, cómo funcionaría. Porque veníamos allá en el año 91 con algo parecido a eso. Y yo recuerdo, porque mi primer trabajo como abogado, antes de licenciarme, fue trabajando en la beneficencia de Manizales, que es mi pueblo, mi ciudad. Y yo trabajaba en el hospital y yo recuerdo mucho que a uno lo llamaban la gente del barrio y esas cosas para decirle, mira, es que no me atienden. Era un sistema público al 100. Y uno tenía que preguntar, ¿pero usted es de los que paga o usted viene de caridad? Yo soy paciente de caridad, Y bueno, obviamente mucha gente se moría a las entradas de los hospitales y no sé qué. En Colombia el experimento del sistema público de ese tiempo fue un mal experimento, pero bueno, han pasado ya muchos años, como 30 o 40, seguramente las cosas pueden perfilarse mejor, pero lo que les quiero decir es que en función de la judicialización del derecho a la salud, los colombianos pueden decir que tienen no un buen sistema de salud, digamos algo mejor que lo que tenían antes. Y en esa senda, digo, la ley 1751 de 2015, entre otras decisiones legales, inclusive de ministerios, pues han propiciado que haya un mayor acceso a la salud. Sin embargo, no es óptimo. Y una cosa que para terminar ahí es esta. Yo he sido juez por 35 años en mi vida. Y lo que hace que se instauró la acción de tutela en el año 91, yo ya era juez entonces, y pues uno se ocupa de esos asuntos, si es juez penal, pues de lo penal o de lo laboral o de lo civil, y ahí va, sacando su estadística, sus asuntos atrasados y acumulados o los que llegan. Hoy día el trabajo de los jueces en Colombia en porcentajes superiores al 30%, 40%. Y el doctor Enrique Gil, que fue juez también, no me dejará mentir, en unas porciones muy superiores al 30-40%, se ocupan resolviendo acciones de amparo. Y los asuntos de los homicidios y de los pleitos de linderos y de familia y de las sucesiones y de los contratos atrasados. Atrasados porque las políticas públicas solo funcionan a golpe de sentencia de juez, desde el juez de menor entidad hasta los jueces más encumbrados del Tribunal de la Corte Suprema del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional, donde ahora mi colega Juan Carlos les mostrará cómo los asuntos de las pensiones también tienen, digamos,
la Corte Constitucional a veces parece un gran juez laboral y de la seguridad social, de verdad, por la cantidad de asuntos de ese tipo que llegan allí, inclusive negados o con visiones distintas. Hablaba con Julián de que es que a veces la visión del juez constitucional es muy distinta del juez encorsetado de la legalidad y puede trabajar sobre la base de principios, todo eso que nos enseñó Dworkin y tal, y que pudiera generar mejores resultados cuando se va a resolver un asunto, por ejemplo, de pensiones, porque las visiones del juez constitucional, digamos, pueden ser más flexibles. A veces dicen irresponsables porque maltratan el sistema el equilibrio fiscal en las pensiones, y eso puede ser cierto, pero digamos que los jueces trabajamos con un criterio de autorrestricción, pero en cualquier caso también el artículo 314 de nuestra Constitución nos dice, mire, el asunto de la sostenibilidad fiscal no es un asunto que pueda conspirar con la satisfacción del derecho fundamental. Entonces tenemos un poco de disculpa por ahí, pero vuelvo y quiero decir, es muy triste que en un país, en general, una política pública tan delicada como esta o la de las pensiones, tenga que hacerse a golpe de sentencia. Eso no puede ser. Pero la otra es, entonces nos cruzamos de manos los jueces y decimos, este no es nuestro business, esto no es lo nuestro. El tema de la política pública, que la haga el que tiene que hacer la política pública, y yo pues sigo sacando sentencias y poco más. Ese es mi asunto. Pues en América no es así. Y por mucho que la palabra activismo suene repelente, yo creo que existe un deber en algún modo, a veces muy alto, de ser activistas. Muchas gracias.